En SQL nos encontraremos con la función join, una función crucial para trabajar con distintas tablas con datos que tengan relación entre sí. Podría considerarse especialmente útil para negocios como supermercados. Y para entender esta función todavía más fácil, vamos a hacer una analogía muy sencilla. Antes los negocios solían llevar toda su información en libretas, así que nuestras tablas serán nuestras libretas. En la primera libreta anotaremos los distintos departamentos que tenemos y en la otra iremos anotando a nuestros empleados, pero si nos preguntan en qué departamento trabaja alguno de nuestros empleados, va a ser difícil relacionarlos, porque están en libretas distintas, incluso en un orden distinto, así que necesitamos relacionarlas de alguna forma. Así que decidimos a cada departamento asignarle un número y después a cada empleado ponerle el número adecuado al departamento en el que trabaja. Así ya creamos una relación para identificar fácilmente dónde trabaja cada quien. Ahora bien, el uso de las libretas ha quedado atrás y hoy en día se pueden utilizar otras herramientas para esto. SQL con la función join y sus variables es capaz de detectar esta relación entre tabla y tabla para posteriormente generar una con los datos requeridos de cada una, según la relación que le hayamos pedido. Así que mencionemos los distintos tipos de join y cuál es la utilidad de cada uno. Empezando por el inner join, este podría considerarse uno de los más útiles porque me va a mostrar una tabla únicamente con los valores que tengan otro asignado. Así que, por ejemplo, si un empleado está contratado pero no está asignado todavía en ningún departamento específico, este no aparecerá en la tabla generada por el inner join, o viceversa. Si creamos un departamento al que todavía no se le ha asignado ningún empleado, este tampoco aparecerá. De ahí veremos el left join. Este lo elegiremos en caso de que queramos darle prioridad a la tabla de la izquierda, así que mostrará en una tabla todos los datos de la izquierda relacionados con uno de la derecha, y aquel que no tenga ninguno mostrará null. Aplicándolo sería lo equivalente a decir que quiero ver a todos mis trabajadores, incluso aquellos que no tengan un departamento asignado. A su vez tenemos el right join. Este, al contrario que el anterior, dará prioridad a la tabla de la derecha, mostrando en una tabla todos los datos de la derecha relacionados con uno de la izquierda, nuevamente escribiendo null en aquel que no tenga datos relacionados. En nuestro ejemplo práctico sería que me mostrara todos los departamentos sin importar que haya alguno que no tenga un empleado asignado a él. Por último está el full order join, el cual me permite ver todos los datos de ambas tablas relacionadas entre sí, y donde no exista un valor correspondiente a otro en la tabla opuesta, escribirá null. Todo esto por sí solo ya funciona y es de utilidad, pero para una gestión óptima debemos complementarlo con los triggers. Los triggers podemos entenderlos como una libreta adicional, donde irán anotados todos los cambios que se detecten en mis otras libretas. Es decir, que si algún dato cambia, ya sea que contrate a un nuevo empleado o lo moví de departamento, el trigger me indicará el cambio y acorde a cómo esté programado. Puede decirme el empleado, en qué departamento estaba antes y a cuál fue movido, al igual que la fecha en que ocurrió esto. Vamos a conocer cómo se programan los joins para posteriormente ponerlos en práctica con algunos ejemplos. Inner join. Seleccionamos las columnas de la tabla izquierda y las juntamos con la tabla derecha, donde existan elementos en común. Left join. Seleccionamos las columnas de la tabla izquierda, que es la prioritaria, las juntamos con la tabla derecha, donde existan elementos en común. Right join. Seleccionamos las columnas de la tabla izquierda, las juntamos con la tabla derecha, que es la prioritaria, donde existan elementos en común. Y por último, el full outer join. Seleccionamos las columnas de la tabla izquierda, las juntamos con las de la derecha, donde existan elementos en común. Pero todo esto puede ser confuso, especialmente para alguien que no conoce mucho sobre SQL, así que explicaremos de mejor manera con dos ejemplos prácticos. Primer ejemplo. Para empezar, vamos a borrar todos los datos de las variables que vamos a utilizar, por si ya existían previamente, no vayan a ocasionar problemas. Ahora, vamos a pensar que somos gerentes de un supermercado y queremos tener una gestión impecable, así que utilizaremos SQL para poder llevar el control. Empezaremos por crear dos tablas. La primera corresponde a los departamentos. En esa parte, para crear la tabla, vemos elementos importantes como el primary key. Esta parte hace que el valor depth_id no admita valores repetidos ni vacíos. Después está la parte de varchar. Esta parte indica que la variable nombre es de texto y admite entradas de hasta 50 caracteres.
Ahora creamos la tabla de empleados donde observamos una estructura similar. Pero también vemos una línea donde dice que depth_id es una variable numérica. Este valor es con el cual vamos a vincular a un empleado con su respectivo departamento. Y después creamos una tabla de productos para posteriormente probar nuestro trigger. En esta tabla definimos el precio como un número decimal donde se admiten un máximo de 10 dígitos, de los cuales 2 sean decimales. Ahora llenamos nuestras tablas. Empezamos por departamentos. Creamos 4 distintos con un ID del 1 al 4. Para los empleados vamos a contratar a 4, cada uno con su respectivo ID y cada uno con un número para relacionarlo con un departamento. Colocamos entre paréntesis el departamento al que debería relacionarlo. Además, agregamos a Luis, un nuevo empleado al que todavía no le asignamos departamento, así que no podemos ponerle número. Por lo tanto, escribimos null. Y por último, vamos a crear una tabla con los productos que vamos a vender. Agregamos 3 productos con su respectivo precio y un código de identificación. Ahora bien, como gerentes queremos ver a nuestros trabajadores asignados a un departamento, por lo que usaremos el inner join. Aquí estamos diciendo que tome de empleados el nombre y de departamentos también. Después, que junte empleados con departamentos donde depth_id del empleado sea igual al del departamento. Y esto nos da lo siguiente, donde vemos que no sale nuestro último trabajador Luis porque aún no lo hemos asignado a un departamento. Ahora, para el left join sabemos que debe aparecer nuestro nuevo trabajador, así que veamos. Vemos que efectivamente el join se comportó como se predijo. Con el right join ahora debería desaparecer Luis, pero debería aparecer el departamento de cosméticos que no tiene ningún empleado asignado. Funcionó correctamente. Probemos el trigger, el cual nos ayudará a detectar cualquier cambio de precio que sea superior al 20%. La razón de esto podría ser, por ejemplo, para observar qué artículo se está vendiendo más. Así que creamos una tabla donde se van a guardar los cambios de precio de un artículo cuando supere el 20%. Ahora bien, que en cuanto se detecte un cambio en la tabla de productos, el trigger se ejecute. Ahora decimos cuáles son los valores que va a extraer para poner en nuestra tabla, pero siempre y cuando el aumento sea superior al 20%. De lo contrario, no aparecerán. Y para probar que efectivamente haya funcionado, vamos a cambiar el precio de la leche de 20 a 21, que no equivale al 20%, así que no debería aparecer. Ahora imprimimos la última tabla que creamos para el trigger. Vemos que efectivamente se encuentra vacía. Ahora podemos cambiar el pan Bimbo a 80, lo que sí supera el 20%, por lo que debería aparecer. Y vemos que aparece el ID de nuestro producto, que en este caso es el pan Bimbo, y muestra qué precio tenía antes y cuál es el nuevo precio. Ejemplo 2. Ahora veremos qué pasa cuando tenemos 3 tablas pero queremos juntar las 3 entre sí. Crearemos nuestra tabla con los clientes, con la estructura que ya habíamos manejado. Después crearemos la tabla de los productos, pero en lugar de utilizar precios utilizaremos stock, es decir, la cantidad de este producto. Y después una tabla donde registremos los pedidos que nos llegan. Vemos que para esta tabla utilizamos datos como el cliente ID para ver quién compró y el producto ID para ver qué compró. Ahora metemos datos a estas tablas. Nuestros clientes con su respectivo cliente ID, los productos primero con su producto ID y después con el stock. Y por último, registramos los pedidos con el número de pedido, el cliente ID, el producto ID. Ahora queremos ver los pedidos de los clientes que compraron algún artículo. Para esto utilizaremos el inner join de la siguiente manera. Como tenemos que juntar datos de 3 tablas en solo una, requerimos de usar 2 veces el inner join. Primero unimos el pedido con el cliente mediante el cliente ID y después el producto con el pedido mediante el producto ID y quedará de la siguiente manera. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero ver todos mis clientes aunque no hayan hecho un pedido? En ese caso debe utilizarse left join.
y vemos que mostrará mis clientes y aquellos que no hayan hecho un pedido se mostrará en null. Y por último, si quiero visualizar todos mis clientes y productos a pesar de que no hayan comprado o hayan sido comprados, utilizaré full outer join de la siguiente forma. Esto me arrojará una tabla con todos mis valores y aquellos que no tengan un correspondiente lo llenará con null. Vemos que efectivamente funcionó. Por último, quiero crear un trigger que me indique cuándo cambia el stock de algún producto, ya sea porque se está vendiendo o porque se está comprando más cantidad de este, y así poder tener un control del inventario. Así que empezamos por crear la tabla donde se irá guardando los registros de mi trigger. La tabla va a registrar el ID del producto, cuál era el stock anterior y cuál es el nuevo, y adicionalmente la fecha en la que se llevó a cabo este cambio. Después configuramos el trigger en el cual al detectar un cambio en productos va a crear una entrada en la tabla de stock histórico, donde registrará los datos que mencionamos anteriormente. Nos apoyaremos en un inner join para juntar todos los datos en una sola tabla que es histórico stock. Primero imprimimos la tabla para ver que está vacía, porque no hemos hecho ningún cambio. Veremos que la tabla efectivamente está vacía. Pero ahora cambiaremos el stock de laptops de 10 a 15 para ver que nuestro trigger cumple su función. Ahora volvemos a imprimir la tabla. Vemos que se registró el cambio del producto con ID de 100, que es laptop. Nos dice que teníamos un stock de 10 y el nuevo es de 15, es decir, compramos 5 laptops adicionales, donde registra la fecha exacta de este movimiento para mayor control del inventario. De esta forma terminamos nuestra presentación de SQL y su función Join, que como pudimos demostrar es una herramienta muy útil para la gestión de negocios. El único problema que podemos encontrar es que para su uso se requiere de un poco de conocimiento del idioma inglés, al igual que un poco de conocimiento sobre programación para escribir la sintaxis. Agradecemos su atención.